Mire, no se puede ser un gran lector o lectora, lo sabemos, sin leer a los clásicos. Nadie lo pone en duda, ¿eh? Por eso no se puede presumir de ser un buen lector o lectora sin haber leído a Jane Austen. Leer sus obras con el mismo asombro con que leemos a Kafka, Melville, Flaubert, Proust. Claro que por supuesto que no es necesario ser un gran lector o una gran lectora para disfrutar de la literatura y de las historias bien contadas. Y bueno, cada quien es libre de leer lo que le plazca. Pero un lector o una lectora que presuma de serlo, y los hay, debería asomarse alguna vez, ¿no?, a las páginas de La Regenta, La Metamorfosis, Madame Bovary, En busca del tiempo perdido, Moby Dick, que son libros que forman parte de nuestro ensamblaje cultural, que nos ayudan a leer el mundo, y esto pocos lo cuestionarían. Y lo mismo debemos decir como acto de justicia, de sentido y sensibilidad, de Orgullo y Prejuicio, de Mansfield Park, de Emma, 4 de las novelas no solamente más logradas de Jane Austen, sino las 4 que publicó en vida. Jane rompió el techo de cristal, el del canon de la literatura occidental, la escritora que expone la vida de los terratenientes y de la Inglaterra georgiana, la autora que trasciende las tramas matrimoniales y los escenarios costumbristas. Bueno, Jane Austen nació el sábado 16 de diciembre de 1775, cerca de Winchester, Reino Unido, donde vivió los primeros 25 años de su vida. Fue hija del matrimonio de George Austen y Cassandra Leigh, y George, padre de nuestra autora, pues hemos de suponer, obviamente, que era un hombre culto, educado, pero como, bueno, sus ingresos eran muy modestos, convierte su hogar en una escuela, y Jane siempre estuvo muy unida a su padre y a uno de sus hermanos, bueno, obviamente también a su hermana, a su hermano Henry, quien la sostendría pues económicamente, y él fue el que presentó sus obras a los editores, y unida, también lo sabemos porque es uno de los grandes temas de sus novelas, a su hermana Cassandra, que además se convirtió en su editora, y además Cassandra era acuarelista. Es la autora del retrato en acuarela y lápiz más fidedigno de nuestra autora, realizado en 1810 y que está expuesto en la Galería Nacional de Retratos en Londres, y que es precisamente el que usted mira en la portada del podcast. Y bueno, entre más, todos estos datos se los debemos a José Luis Caramés, quien escribe el prólogo de vida y obra de Jane Austen en la edición española de Orgullo y Prejuicio. Pues bien, mire, el reverendo Austen, hombre cultísimo, ya dijimos, se da cuenta del talento de su hija Jane, que había empezado a escribir a los 12 años, y pues lejos de persuadirla para abandonar la escritura, la estimula con libros, con teatro, con música, y además estos libros que eran bastante caros en la época, en esa época de la regencia, y el padre se encargó de la educación de todos sus hijos. Pero aquí vemos una igualdad, porque a Jane y a Cassandra las va a educar en la lectura, en la cultura, al igual que a sus hijos varones. Bueno, entonces Jane, entre 1786 y 1793, pues se dedica exclusivamente a la lectura y a la escritura, con manuscritos donde pues ya miramos, ¿no?, su tono irónico y satírico. También se dice que en 1796 pues ya estaban escritos los manuscritos, ¿no? Ya los podemos encontrar, de Elinor y Marianne, y Primeras Impresiones, los cuales pues su hermana Cassandra rebautiza como Sentido y Sensibilidad y Orgullo y Prejuicio. Y bueno, en 1800 el reverendo Austen, por motivos de salud y para dejarle la rectoría a su primogénito James, quien se había ordenado ya como ministro de iglesia, pues necesitaba las rentas para poder casarse. Entonces el reverendo decide renunciar, ¿no?, y trasladarse a Bath. Y esta noticia pues afecta mucho a Jane, ese traslado, ya que siempre, pues ella siempre había estado muy contenta en el campo, y
y pues lamentaba, ¿no?, dejar ese tranquilo estilo de vida. Incluso dicen, ¿no?, dicen los biógrafos que ese traslado a Bath, en las biografías le llaman la sequía Austen, porque obviamente pues ella deja de escribir 1 año y medio, 2 años, después va a escribir Lady Susan, publicada póstumamente, y en esos años, y sobre todo magníficamente reflejada en sus 2 últimas novelas, pues encontramos cierto enfado, ¿no? Lo vemos también reflejado en Emma y en Persuasión. Y siempre ha existido el mito de que Jane era contraria al matrimonio y por eso decidió permanecer siempre soltera. Y pues varios acontecimientos de su vida indican que tuvo varias oportunidades para casarse, ¿eh? Quizá el romance más famoso, y lo sabemos, de Jane, fue con Thomas Lefroy, alumno del padre en 1795, y que solo por amenazas de la familia de Tom, con desheredarle, pues consiguió, ¿no?, que ese compromiso se rompiera, pues porque él era rico y Jane no era rica. Y en muchísimos artículos y estudios se ha dicho que la figura de Tom y la relación entre ellos, entre Jane y Tom, pues está reflejada en Orgullo y Prejuicio, pero de una manera, vamos a llamarle como contraria, ¿no? Es decir, Tom, pues en este caso sería Elizabeth Bennet, y en el caso de Darcy sería la propia Jane. Pero bueno, todas estas son especulaciones, y encontramos que en las novelas hay estos finales felices. Mucho se ha comentado que eran finales felices que a ella le hubieran gustado vivir en su vida, ¿no? Entonces, en la época de Bath, se dice incluso que tuvo varios romances, que uno de ellos, pues el joven muere antes de establecer el compromiso, y que esto va a afectar mucho a Jane, y que por otro lado, pues también existía otro hombre que le propone matrimonio y que ella acepta en un primer momento, pero que después pues va a romper con él alegando que no puede contraer matrimonio con alguien que no quiere, ¿no? Y esto para la época no era bien visto, pero sí lo fue para su narrativa. Estas experiencias de alguna manera le permitieron observar al género masculino, y va a crear unos personajes masculinos tremendos, de gran altura, porque no se puede escribir de esa manera como lo hace Jane si no se conoce la naturaleza femenina y la naturaleza masculina, entre otros muchos más roles que ella maneja de una forma extraordinaria, ¿no? Y vemos cómo en sus magníficas obras pues se refleja una y otra vez que solo había una desgracia peor para una mujer que quedarse soltera, y que era precisamente pues estar atada a un matrimonio donde no había amor. Y claramente esto marca su obra literaria y va contra la época además, y ella le da a estos protagonistas finales felices, decíamos, como el que ella nunca pudo tener. Y lamentablemente, bueno, el padre fallece en 1805, y bueno, la deja a ella, a su hermana Cassandra, a la madre, incluso en una situación económica precaria, pues teniendo que depender, ¿no?, de sus hermanos. Y en 1809 pues se instala en la casa de su hermano Henry, y bueno, ya se siente como más desahogada económicamente, y gracias también a una pequeña herencia que había recibido Cassandra de un prometido que tuvo, y que se iba a casar con él, pero este prometido pues muere y le deja esa pequeña herencia, se la deja a Cassandra. Y bueno, en 1810 Henry va a acordar con el editor Thomas Egerton publicar Sentido y Sensibilidad, que es publicada en 1811, firmada como una dama. Una dama, imagínense usted, así firmado, esa firma de autora pues se convertiría en el sinónimo del anónimo más famoso de la historia de la literatura. Y bueno, pues bien, 1 año después, a petición de ella, su hermano Henry vende los derechos de Orgullo y Prejuicio, antes titulada como Primeras Impresiones, y lo vende por 110 libras. Y bueno, la novela sale publicada en 1813 y firmada, ¿no?, entre comillas, imagínense, la misma dama, así estaba firmada la autoría, la misma dama que escribió
sentido y sensibilidad. O sea, la misma dama anónima que ya había publicado. Esto es una maravilla, ¿eh? Y esta novela se va a convertir en un exitazazo de ventas y una de las novelas más amadas por la crítica. Bueno, pues aquí la cuestión es que cree que aunque en vida sus obras nunca aportaron su autoría, pues se cree que por indiscreción, y esto lo vemos en alguna de las películas, de algún familiar, sus lectores pues sabían quién era ella. Y eso a ella le molestaba muchísimo, porque para Jane el anonimato equivalía a escribir tranquila, sin el compromiso de vender o de ser leída. Esto es increíble. Esto es increíble lo que hace Jane Austen. Y los admiradores suyos, ¿no? Me invadían la casa y entonces ella puso una campanilla para esconderse cuando sabía que llegaba alguna persona, pues porque querían que cada novela continuara, que incluso les contara, ¿no? Y entonces, ¿qué iba a seguir de aquella novela? Y entonces, por eso el hermano le da una habitación con 2 puertas y esta campana que le decía para que alertara la llegada de estas visitas incómodas y ella pudiera huir. Mansfield Park salió publicada en 1814. Mansfield Park, otro éxito, con la admiración pues del escritor muy importante, de este escritor romántico inglés de Sir Walter Scott, y que además escribe el prólogo. Y bueno, a Emma, publicada en 1815, le impusieron la dedicatoria al príncipe regente y futuro rey Jorge IV, odiado por la gente pues por su libertinaje, ¿no? Tenía como poca fineza, poca finura en su comportamiento, ¿no? Y él admiraba muchísimo a Jane y le pide esta dedicatoria. Entonces, bueno, se cuenta que llega el bibliotecario real, ¿no? A pedirle a Jane Austen que incluya esa dedicatoria. Bueno, en 1816 Henry, el hermano de Jane, pues sufre una severa quiebra económica y Jane empieza a enfermar y pues nadie imaginó que pocos años después Jane moriría. Incluso realizó un último esfuerzo para terminar Persuasión, antes titulada Los Elliots, y empezar Sanditon, la cual finalmente pues no pudo continuar, pues dado al empeoramiento progresivo de su salud. Y bueno, Henry ya había recuperado el editor del borrador de Lady Susan, que se había vendido por 4 libras en 1804 y por el mismo precio lo volvió a comprar y decidió cambiar el nombre de la protagonista de Susan a Catherine, ¿no? Estamos a inicios de 1817, cuando empeora la salud de Jane Austen. El 27 de abril del mismo año pues hace el testamento, dejándole todo, ¿no? Ese todo es nada, ¿sí? A su hermana Cassandra, pues quien la cuidó obviamente como una gran hermana, que siempre lo fue, ¿no? La relación entre ellas es importantísima también en sus novelas, ¿no? Bueno, y entonces, pero ¿cómo era esta situación de la enfermedad de Jane? Bueno, pues nadie sabía realmente lo que le sucedía, simplemente estaba cansada, todo el tiempo estaba dormida, despertaba solamente durante minutos, la piel se le pigmentaba de diversos colores. Hay muchas hojas escritas en torno a la enfermedad de esta escritora inglesa. Y bueno, ya casi al final de su vida cae en la inconsciencia total y casi podría decirse que estaba como bajo los efectos de un coma. Se cuenta, ¿no?, que despertó un poco antes de su fallecimiento y que incluso escribió un poema, que se despidió de sus hermanos, de sus sobrinas, que llegaron toda la familia, ¿no?, a estar con ella por última vez, y pues muere muy querida, ¿no?, por su familia y muy amada por todos, ¿no? Entonces muere la madrugada del 18 de julio de 1817. El 24 de ese mismo mes de julio, pues es enterrada en la Catedral de Winchester, y a modo de homenaje póstumo Henry pues pidió al editor que publicase sus 2 últimas obras en un volumen, cuya corrección se encargó Cassandra, finalmente cambiando los títulos de Catherine a la Abadía de Northanger y de los Elliots a Persuasión.
y le añade pues una nota biográfica revelando la autoría de Jane. Este volumen fue publicado en 1818. Bueno, veamos un poco su mundo. Toda la vida de Jane transcurre bajo el reinado de Jorge III, el llamado Rey Loco, quien pues sufrió de porfiria, se dice, ¿no? Una enfermedad metabólica que le provocaba una locura, y que por esta razón el futuro Jorge IV pues tuvo que ejercer la regencia, convirtiéndose en el llamado príncipe regente. Y el contexto de Jane tuvo influencia del idealismo de la Revolución Francesa. El comercio de esclavos es abolido y condenado en Inglaterra. Vemos la supremacía de Inglaterra frente a la Francia napoleónica, el despunte de la grandeza inglesa como potencia colonial, acontecimientos, ¿no?, con los que está relacionada Jane de refilón, de alguna manera, pues a consecuencia de que varios de sus hermanos fueron militares, fueron marineros y que tuvieron que combatir en las guerras napoleónicas. Y la sociedad se presenta como una serie de comunidades rurales llamadas gentry, que son como gobernadas, ¿no?, de una manera muy paternalista, donde el heredero es el hijo mayor, pues condenando a los demás hermanos, ¿no?, a la iglesia o a conseguir un oficio que podría ser desde la abogacía, la política, el ejército, y pues la suerte de la mujer dependía de sus familiares varones o de conseguir un matrimonio respetable y de ser mantenida. No había otra manera. No había otra manera para las mujeres. Esto lo vemos muchísimo en Sensatez y Sensibilidad. Y bueno, mujeres educadísimas además, que son las protagonistas de las novelas de Jane, y vemos que la educación de la mujer en esa época pues se concentraba en pequeños colegios para señoritas, o se les educaba en casa, como en el caso de la propia Jane y de la propia Cassandra, ¿no? En algunas instituciones eclesiásticas se trata de familias adineradas de alguna manera, que poseían tierras, y la mujer quedaba a cargo de alguna institutriz o de algún tutor, o decíamos, ¿no?, del propio padre. Y Jane pudo haber sido alguna excepción, dijéramos, en este caso, que decimos porque el padre se cargó de su educación, los conocimientos y cualidades que toda mujer debía adquirir, pues serían para ayudarla a conseguir un matrimonio muy ventajoso, pero en este caso no era el caso de Jane Austen, ¿no? Y aquí obviamente de esto es de lo que va a ironizar y va a ser una satirización, ¿no?, una sátira, que estamos hablando de las novelas de Jane Austen, ¿no? Y lo vemos en Orgullo y Prejuicio con Elizabeth Bennet, cuando dice: me resulta increíble cómo todas las jóvenes tienen tanta paciencia como para cultivar todos esos talentos. Todas pintan, forran biombos, hacen bolsitas de malla. No habré conocido a una que no sepa hacer todo esto, y estoy seguro de que jamás me han hablado de una chica por primera vez sin referírseme lo talentosa que era. Claro, había que exponer los talentos, ¿no?, para que estos hombres pues se casaran con estas mujeres sumamente talentosas. Continúa, ¿no? Una mujer debe tener un amplio conocimiento de música, canto, dibujo, danza, lenguas, para merecerse esa palabra de mujer talentosa. Y aparte de todo esto, pues debe haber algo en su aire y en su manera de andar, en el tono de la voz, en su forma de relacionarse con la gente, en su expresión, y de no ser así, pues no merecerá un buen matrimonio. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, porque la cuestión aquí es, imagínese usted todo lo que tenía que cultivarse una mujer para poder tener un matrimonio ventajoso, porque además tenía que ser una mujer inteligente, tenía que ser una mujer culta, tenía que ser una mujer que había leído. Casi estamos hablando de mujeres perfectas para llegar a un matrimonio ventajoso, en el sentido, lo hemos dicho, de casarse con hombres ricos. O sea, las mujeres incultas no podían casarse con hombres ricos. Bueno, y entonces aquí la cuestión es que por eso vemos todas estas protagonistas de las novelas de Jane, que son protagonistas pero de una cultura altísima, refinadísimas, y esa parte habría que someterla
mucho a la crítica literaria me refiero, de cómo son las grandes protagonistas de estas novelas. Bueno, pues ¿cuál fue la enfermedad que llevó a la tumba a muy temprana edad? Porque en el próximo podcast vamos a comparar un poco las edades en las que murieron los hermanos, por ejemplo, y uno casi llegó a los 90 años y Jane, pues estamos hablando que a los 40 años, ¿no? Nació en diciembre y entonces aquí tendríamos que ver que casi llega, ¿no? A los 41 años y muere. Y bueno, gracias a la afición a escribir cartas, tenemos muchas publicaciones de cartas, muchas, que podemos conseguir de una manera muy fácil, y ahí en esas cartas pues se van a detallar los hábitos, sobre todo su estado de salud. También, ¿no? Obviamente aspectos cotidianos, ¿no? ¿Cómo le fueron dando estos achaques de sueño, estos achaques de debilidad, y cómo eran esos ciclos en los que se recuperaba y volvía a recaer. Y bueno, una de esos tomos de cartas fueron publicadas en español en 2017 por Editorial Época. Ahí de verdad le recomiendo leer las cartas de Jane Austen, que claro, se dice que Cassandra, su hermana, hizo así como un escrutinio, como pasa siempre, de decir, a ver, Cassandra obviamente suprimió, ¿no? Y todos los críticos lo saben, que hasta recortó, ¿no? O quitó, suprimió algunos pasajes de esas cartas. Bueno, hay una carta importante, fechada el domingo 8 de septiembre de 1816. Ahora tengo mucho cuidado con las cronologías porque soy pésima en esto. Siempre ando diciendo 1900, bueno, etcétera. No creo que tenga una mala relación con el tiempo. Entonces, 8 de septiembre de 1816 dice la carta: durante muchos días no he sufrido dolor de espalda. Pienso que la agitación hace tanto daño como la fatiga y que el verdadero motivo por el que estuve enferma era precisamente que me estaba preparando para un viaje. Y ya aquí aparentemente este es uno de los primeros escritos, o una carta, ¿no? Un primer comentario, donde ella habla que siente mucha fatiga. Y bueno, posteriormente en otra carta, su sobrina le dice: no me he encontrado bien durante algunas semanas, y hace alrededor de una semana estaba realmente mal, con fiebre y muy malas noches. Y entonces, fíjense cómo esto va empeorando, y va empeorando. Y bueno, ya dijimos que el domingo 27 de abril de 1817, pues hace su testamento. El 20 de julio, Cassandra escribe a su sobrina Fanny, pues contándole, ¿no?, que sobre los últimos momentos de su hermana, y confirmando que varios días antes de su muerte cayó inconsciente, que luego se despertó, fíjense, antes de la muerte, que este es todo un tema en la medicina, ¿no?, cómo se recupera el enfermo poquitito antes de morir, ¿no? Es como para despedirse, ¿no? Y dice en la carta, Cassandra dice: desde el martes por la tarde, cuando el mal reapareció, se produjo un visible cambio. Le está escribiendo Cassandra a Fanny. Dormía más y con más sosiego. De hecho, durante las últimas 48 horas estuvo más tiempo dormida que despierta. Su aspecto cambió, se estaba apagando, pero no percibí la más mínima alteración de sus fuerzas, y aunque ya no albergaba esperanza alguna de recuperación, no sospechaba que se estaba acercando tan rápidamente mi pérdida, o sea, la partida, ¿no?, ya de Jane. Y bueno, vemos que la enfermedad también está presente en sus obras. Ataques de nervios de la señora Bennet, estoy hablando de Orgullo y Prejuicio. La hipocondria del señor Woodhouse en la novela Emma. Hay varios personajes con con enfermedades pulmonares, como Tom Bertram en Mansfield Park, o de neumonía en Sentido y Sensibilidad. En Persuasión, que fue la última novela que Jane fue capaz de terminar, publicada póstumamente. La señora Smith tiene dolores de huesos, decaimiento, como ella, un decaimiento en su salud, muchas fiebres recurrentes, cambios de humor, cambios de estado, y puede que ese personaje también en Jane está dejando su propia dolencia, ¿no?, en la señora Smith de la novela Persuasión.
todo lo que ella fue adoleciendo, ¿no? De alguna manera, este sueño, esta fatiga y la gran tragedia de la enfermedad de la escritora, pues obviamente fue su muerte a una edad temprana, comparada con la de sus hermanos, comparada con la de la familia, pues que dejó entrever su más evidente evolución, ¿no? En su escritura de clásica a realista, y que la va a convertir en una de las mejores novelistas, ¿no? En lengua inglesa. Y bueno, por desgracia, después de la muerte de la autora, sus obras se relegaron a un segundo o tercer plano, incluso, ¿no? Por el movimiento calvinista en contra de la novela y sobre todo por la segunda oleada del romanticismo en Gran Bretaña, pues que alzaría escritores de la talla de las hermanas Brontë. Incluso se dice que Emily Brontë aborrecía las lecturas, las novelas de Jane Austen, y que además lo pregonaba por todos lados, ¿no? Charlotte, ¿no? Que también no simpatizaban las hermanas Brontë. Bueno, y es que usted sí lee las novelas de las hermanas Brontë y lee también las novelas de Jane Austen, es otra época, es otra perspectiva. Porque además Jane Austen, antes, ¿no? Las hermanas Brontë, pues parecería demasiado fría, demasiado correcta para el gusto del romanticismo, ¿no? Y en épocas posteriores, Mark Twain, pues tampoco, ¿no? Tampoco la quería. Pero además no era que la quisieran o no, es que además hablaban mal de sus obras, ¿no? Que esta era una cuestión tremenda, porque entonces sus obras obviamente fueron desapareciendo, ¿no? Del espectro de la literatura inglesa. Y en 1872, pues un sobrino nieto de Jane, Edvard Leigh Austen, escribió pues una biografía de la autora y pidió a varias editoriales pues que se volvieran a reeditar sus obras. Le estoy hablando casi 50 años después de su muerte, y posiblemente gracias a ello pues escritores de la talla de Henry James, Oscar Wilde, Rudyard Kipling llegaron a conocer la obra y no solamente leyeron a Jane Austen, sino que además la alabaron, Y bueno, aunque el reconocimiento como gran escritora, sin duda, se lo debemos a Virginia Woolf y posteriormente al grupo feminista de escritoras que la pusieron en el lugar donde está ahora mismo, como la escritora más influyente en lengua inglesa después de William Shakespeare. Y también el cine ha influido a reconsiderar la fama de Jane, pues tanto su vida como su novelística. Este 2025, cuando se cumplen 250 años de su nacimiento, nos parece que es un buen momento para despojar a su literatura de algunos prejuicios. Y el primero de estos prejuicios es que Jane Austen solo es leída por mujeres. ¿Qué le parece si hacemos un experimento y preguntamos a los lectores que cohabitan con nosotras si han leído a Jane Austen? La pregunta es si existe un sesgo sexista a la hora de elegir a Jane frente a otros escritores varones. Y sé de buena fuente que algunos de los lectores masculinos jamás han abierto un libro de Jane, y ni lo harán, porque en el fondo la desprecian como autora, no la valoran, porque no la toman en serio. También sé que habrá quien se moleste, quizá porque se sienta aludido, ¿no? Cuando insista en esta frase, la mayoría de los hombres no leen a Jane Austen. De hecho, se puede decir que la mayoría de los hombres que leen en general no leen a mujeres en particular, Mire, le cuento. En el Reino Unido, la tierra de Jane Austen y el país de todo el mundo mundial donde más se lee, la investigadora Mary Ann Shephard realizó un estudio que está publicado bajo el título La brecha de autoridad, ¿por qué las mujeres siguen siendo tomadas menos en serio que los hombres y qué podemos hacer al respecto? Le voy a volver a repetir todo el título, que está muy largo, de este ensayo. La brecha de autoridad, ¿por qué las mujeres siguen siendo tomadas menos en serio que los hombres y qué podemos hacer al respecto? Este ensayo está publicado en 2021 y es muy fácil de encontrar, y de adquirir además. Y el estudio pues habla de lo reacios que somos para aceptar una figura de autoridad, y aquí incluye un dato demoledor. Solo el 19% de los lectores de las 10 escritoras más leídas en Reino Unido, desde Margaret Atwood a la propia Jane Austen,
eran hombres. A ver, solo el 19% de los lectores de Reino Unido leen escritoras de Reino Unido. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿misoginia? Pues ¿usted qué opina? ¿Usted conoce algún lector que lee mujeres? Quizás sí, pero son poquísimos. Entonces, a ver, Jane Austen no es una autora sentimental, no es una autora de romances, solo es Jane, la autora de Emma y de Mansfield Park, que desafía a cualquiera que quiera encasillarla, porque ella como que cambia de forma cada vez que alguien la quiere atrapar. Es maestra de la ironía, la parodia, la sátira, y no es una rebelde feminista a la manera como concibe el feminismo Mary Wollstonecraft. Es una mujer que escribe en una época en que las mujeres no escriben. Y mire, esto es un acto muy fuerte, muy profundo, que la muestra a Jane como una mujer rebelde, desafiante, que demostró en el mundo de los hombres que las mujeres estudiamos, que las mujeres leemos, que las mujeres escribimos y que la ironía es nuestra mejor arma. Jane es hija de su tiempo, pero va más allá de su época y por eso es una autora universal, una excelente escritora de diálogos que narra por omisión, o lo que es lo mismo, lo que ocurre es lo que no se cuenta. Jane narra sin verbalizar, domina las elipsis de una forma extraordinaria, es una consumada fabuladora. Y mire, en Literatura en Espiral estamos a punto de iniciar un taller de lectura y cine para ingresar en el universo de Jane Austen, en sus libros, en sus adaptaciones cinematográficas, en la sutil ironía y crítica a una sociedad donde la mujer estaba secuestrada por costumbres pues muy apegadas a lo social, a lo correcto, mientras en el alma de sus heroínas vive la libertad. Su verdadero tema no son las vidas amorosas, sino la naturaleza humana y la sociedad. Jane escribió historias que nos muestran cómo pensamos. Es una escritora con una tremenda capacidad para penetrar en mentes tanto estrechas como elevadas y para examinar con tanta compasión como astucia las formas en que justificamos nuestros prejuicios y nuestras mezquindades. Y al día de hoy, Jane no ha perdido nada de su influencia. Todos los años sus fans, estudiantes de literatura inglesa, profesores, la gente, ¿no? La gente de la calle, recorre los lugares donde vivió Jane, realizan festivales, obras de teatro, desfiles, bailes, lecturas, mucha lectura. Seguimos pensando en Jane, seguimos leyendo a la enorme Jane Austen. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.